En vídeos anteriores os comentaba que a veces menos es más, algo que, de nuevo, podemos aplicar a este Polo GT de 1993, un coche muy económico de adquirir y mantener, convertido en todo un clásico, que puede ofrecernos una experiencia de conducción divertida y satisfactoria. Esta unidad, a pesar de contar con solo 55 caballos, es capaz de transmitirnos un torrente de sensaciones, debido a la ausencia de electrónica, a su contenido peso y, sobre todo, a la simplicidad general de todo el conjunto. Si a ello añadimos algunas modificaciones como el volante, las llantas o un escape deportivo, difícilmente echaremos de menos más potencia. Y es que en ocasiones los números y las cifras brutas no lo son todo. Precisamente en este vídeo abordaremos esta forma de disfrutar detrás de un volante sin necesidad de recurrir a un superdeportivo, a la vez que daremos un repaso a toda la historia del Polo en general, que se remonta a 1975. También os voy a contar por qué tener uno de estos Polo puede resultar una compra inteligente. Pero antes no olvides suscribirte al canal para no perderte próximas entregas. Y recuerda que ahora además puedes hacerte socio con acceso a contenido exclusivo. Nuestro protagonista es un Polo de segunda generación, con el profundo rediseño que experimentaría la versión código 86C de faro redondo en 1989. Nos encontramos, por tanto, ante un urbano rival directo de los Opel Corsa de primera generación, del Ford Fiesta, del Citroën AX o del primer Renault Clio. Teniendo en cuenta que en la década de los 80 asistimos a una explosión de variantes y motores prestacionales en modelos populares, todos los fabricantes acabarían ofreciendo sus propias versiones de talante más o menos deportivo. De esta década de oro nacerían algunos coches míticos como el Renault 5 Turbo, el Fiesta XR2 del que tenéis vídeo en el canal, o mismamente el Polo G40 sobrealimentado por compresor. La primera generación del Polo nace como versión económica del Audi 50. Son, por tanto, prácticamente coches gemelos, como sucede hoy en actualidad dentro del grupo Volkswagen, y que complementaría por abajo en la gama al primer Golf, nacido tan solo un año antes. Pasamos de un cambio radical del escarabajo, con motor y tracción traseros, a un esquema mucho más moderno. En el 82 aparece la segunda entrega, la más longeva de todas, en un momento en que muchas familias comenzaban a comprar su primer coche. En el 90 se lanza la versión 2F, un profundo rediseño que modernizan al Polo frente a una competencia cada vez más abundante y también cada vez mejor. El cambio más notable lo encontramos en el interior, con un salpicadero que pedía a gritos una modernización a finales de los 80. En todo caso, los Polo estaban construidos de forma muy sólida, robusta, aunque hoy las cosas no son iguales. Eso sí, en este GT todo luce muy sobrio y apagado y no hay espacio para la originalidad estética. Por otro lado, la remodelación del 90 trae con ella un salpicadero mucho más moderno y elaborado, que sigue estando bien ensamblado y que denota robustez. El Polo 2 ofrecía variantes sedán, como la Bel Air de techo solar que estáis viendo, denominadas Classic, y que satisfacía las necesidades de familias por su generoso maletero. En la tercera generación, completamente nueva, distinguimos también dos fases. Fijaros que el salpicadero de la primera es prácticamente idéntico al de un Seat Ibiza de segunda generación. La cuarta vuelve al bonito doble faro, consolidándose aún más como la referencia del segmento por equilibrio y también por calidad general de construcción. Los motores TDI son un fuerte reclamo en un momento en que el diésel era el rey. Con la quinta generación llegaría el famoso escándalo de las emisiones. También se lanza el GTI más potente hasta la fecha, con 220 caballos, el WRC. La sexta supone un retroceso en calidad de materiales y sobre todo en oferta mecánica, de equipamiento y de configuración, que es menor que nunca. Los fabricantes han recortado muchísimo su catálogo por el incremento de costos. Volviendo a nuestro protagonista, en el interior encontraremos parte de lo que explica la experiencia de conducción del coche, de ese encanto que hace 30 años podía suponer un incordio en el día a día, pero que hoy podemos ver con buenos ojos. Por tanto, hay mucha luz, y todos los paneles y elementos son finos, lo que supone un filtrado relativamente escaso de lo que pasa ahí fuera, incrementándose las sensaciones.
Tras el volante encontraremos de serie, afortunadamente, un cuentarevoluciones y un termómetro de agua, mientras que la consola central, la radio se sitúa en posición superior, como en el Golf 2, y el resto de elementos están todos en su sitio. Como os comentaba antes, todo se siente sólido, a lo que ayuda la excesiva sobriedad de un color negro que lo inunda prácticamente todo. Bajo el capó continuamos encontrando la misma receta de simplicidad tan necesaria para asegurar las sensaciones. La inmensa mayoría de la gente suele fijarse en la potencia como indicador único de las capacidades de un coche, pero nada más lejos de la realidad. Está claro que los caballos son un factor decisivo, pero a menudo nos olvidamos del par motor y de cómo y cuándo se entrega tanto este valor como la potencia. También la gente suele olvidarse de que el peso, el coeficiente aerodinámico y la caja de cambios son también relevantes para los valores de velocidad máxima y aceleración, pero lo son aún más para las sensaciones detrás del volante, que es lo que nos importa en este caso. Por eso, algunos de los automóviles más divertidos y reactivos de todos los tiempos pesan menos de 1 tonelada y normalmente no llegan ni a los 200 caballos, y afortunadamente tampoco eran caros en su momento. Como ejemplo tenemos a los MX-5, al Lotus Elise, al Toyota MR2 o al Subaru BRZ. Dejando a un lado las prestaciones puras, el sonido, la postura de conducción, incluso la existencia de la dirección o la dureza del embrague son variables relevantes para la experiencia de manejo. Como veremos más adelante, este Polo GT cumple con nota en todos estos apartados, sobre todo si estamos acostumbrados a conducir coches modernos. Echando un vistazo a la ficha técnica, no hay nada que despunte frente a la competencia. La inyección deja atrás definitivamente la carburación, con la ventaja de despreocuparnos de su ajuste y con una reducción más que notable del consumo, que puede llegar a ser muy bajo, del entorno de unos 6 litros si circulamos con suavidad. Por otra parte, las prestaciones, aun siendo correctas para su potencia y época, pueden parecer ridículas hoy, pero como os comentaba antes, esto no está reñido, ni mucho menos con la diversión y el disfrute. Y es que parece mentira que este coche solo se mueva con 55 caballos, la impresión es la de circular a una velocidad mucho mayor, justamente lo contrario que ocurre en un coche actual. Es algo a lo que la falta de aislamiento ayuda, también el propio motor, pese a ser un 4 cilindros de baja cilindrada, suena de serie mucho mejor que la mayoría de tricilíndricos actuales, y si le equipamos un escape deportivo, como es el caso, estiraremos con mucho gusto cada marcha. Este Polo de segunda generación mide poco más que un Golf de primera y unos 30 centímetros menos que un Polo actual. Una de sus claves es el bajo peso, inferior a los 800 kilos, que mejora consumos, prestaciones y lo hace mucho más emocionante que un urbano actual, aun teniendo la mitad de potencia. El precio de este GT de 55 caballos era relativamente alto respecto a sus competidores, teniendo en cuenta la escasa dotación de serie y su potencia. Una dinámica de precios que se ha ido manteniendo a lo largo de los años y que sigue en la actualidad, con la puntualización de que hoy las diferencias entre Volkswagen y la mayoría de marcas generalistas, en mi opinión, se han diluido casi por completo. Fijaros en que una XGT de 30 caballos más costaba lo mismo que nuestro protagonista.
Una de las cosas que más me han gustado de este coche es que guarda un equilibrio casi perfecto entre usabilidad, economía de adquisición y de uso, y tiene una buena relación entre diversión al volante y fiabilidad. Y os voy a contar por qué puede ser una compra interesante e inteligente. En primer lugar, y desde una perspectiva económica, vamos a encontrar unidades en el mercado de segunda mano en un estado aceptable desde unos 1.000 euros o incluso menos. Además, por antigüedad está exento del impuesto de circulación en muchos ayuntamientos y se puede asegurar como clásico, por lo que los costes fijos del coche son mínimos. Por otro lado, por tamaño es un candidato ideal para ciudades y recorridos cortos, habida cuenta de que haremos unos 7 litros de consumo, poco más que un tricilíndrico moderno. Y lo más importante, podemos tenerlo como coche para disfrutar el fin de semana, sobre todo si le montamos alguna chuchería como un escape más interesante, unas llantas más vistosas o un volante deportivo. Es más, puede ser un candidato realmente bueno con una mínima preparación para rallies de regularidad, sobre todo las versiones más potentes, y nos abre un abanico de posibilidades para participar en concentraciones y eventos de clásicos. En definitiva, una vez más, y ya van unas cuantas, se confirma la demostración de que no hace falta ni desembolsar mucho dinero ni tener un superdeportivo para poder pasarlo muy pero que muy bien conduciendo. A eso tenemos que añadir que este coche es fácil y económico de mantener, que lo podemos usar a diario con un mínimo de comodidad y que nos abre un mundo de ocio para adentrarnos en el mundo del coche clásico. Pero eso no es todo. Este Polo GT es un pedazo de historia de la marca alemana, con una respetable legión de seguidores y que representa bastante bien el concepto de urbano aspiracional de principios de los 90. Y es que es eso, a veces menos es más.